Pues bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Alessandro y soy el coordinador local de salud sexual y reproductiva de Zaragoza. Y también formo parte del equipo nacional de las Corsas. Son Rodri, Celia, que están aquí, Lara, que no está. Y me dejaré a alguien. Y bueno, y nada. Y bueno, sería día que es 60. Y hola, no sé si me dirigiré, es por el problema que no parece que hay un pedazo, una vez patinado botón. Aquí no, bueno, no sé quién es, y yo me es que la coordinadora local de sexualidad reproductiva en Asturias. Y estoy en el equipo nacional también de Escorza y pues eso. Encantada de estar aquí. Muy bien. Vale. Entonces, voy a presentar. Hostia, pues canciones para hablar a la gente. No sé si hay Rodri, entonces puede hablar a la gente. Sí, yo, es que me estoy volviendo, me estás volviendo loco, porque es que me aparece y ya lo dime, pero dime que lo te estás metiendo. Vale, dale, perdón. Volvamos a una solidaridad. Bueno, pues si os traemos este una tan especial con dos ponentes que van a abordar una realidad compleja y de verdad de banca social. Contamos con Aida de Tuevas, que es licenciada en la pedagogía y la de banca social, en González Canellero y Beride de la Aida. Ha sido dando de con la héroe y bueno, si no se me hace un guión, dices, yo leí en Texas y actualmente te formar parte como de la social en médicos donde se ve, ¿no? Y lo de trabajar en diversos como la de la embarazación sexual y la infancia, ya es de esta, ya había la guardia, porque es de nativo genital y tal, y muchas gracias. Luego tenemos a Elita Geográfica, que es integrante de somos, miembro del ejecutivo digo de CISANDA, y empecé a investigar en una del ejecutivo del lado de Alas de la Jora. Entonces, bueno, se moría en cabeza, y vamos ahí haciendo una serie de preguntas, y pues rápidas ponen lentes, van a ir dándonos su todo y más valor seguro que los tiene, me estoy poniendo esto para hablar en el Ibero de Gambia. Entonces, bueno, empiezo yo. Perfecto, sí. Vale. Pues a ver, bueno, yo vamos a ir hacia la sola un acta y dice diaria que nos va a ir dando punto de vista. Entre las para empezar y para los rellenos la agua, pero esto es que todo también les decir dentro de 20 minutos así pasaremos el formulario de confirmación asistente. Ya. Importante agregarlo en es, por favor, y voy los comentarios que lo calendario en dar un segundo del cargo, gracias. Bueno, noches por el momento, un todo público de nuevo, bueno, volvamos. Yo ya había uno de las dos. ¿Cómo ven la situación de la prostitución en España? ¿Qué preferís hacer con cristiana y cuál es neolololala y les llega a los sexuales? Arias, Lelecía y Atlecia de Templo. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Es un placer siempre colaborar contigo en cualquier proyecto, cualquier actividad de visibilidad y de atención social que hagas y de intervención. Sabemos bueno, que haces una gran labor y felicidades por ayudar tanto a que este colectivo tenga mucha visibilidad e integración. Con respecto a la pregunta, bueno, yo quiero decir y aclarar que voy a dar mi visión aparte del trabajo que hago en la entidad con el colectivo, sobre todo del trabajo sexual del colectivo LGTBI, entre mujeres trans trabajadoras sexuales y el colectivo de hombres que hacen trabajo sexual. ¿Y por qué hago bueno, dentro del colectivo LGTBI diferenciamos prostitución de trabajo sexual porque creemos y consideramos que es una forma menos violenta de denominarlo. Entonces, por eso me dije hablar de trabajo sexual y no de prostitución, aunque esté tipificado como por constitución con la legislatura, ¿no? Y con respecto a cómo están ese colectivo de trabajadores sexuales en España, pues ahí sabemos que el contexto es muy incierto, ¿no? El marco jurídico, no hay una ley que avale, ni hay una
prerrogativa que adjudique una posible regularización del trabajo sexual como un trabajo normal y como un trabajo que tengan cotización y derechos y deberes, como cualquier otro empleo. En ese sentido, pues se hizo al el Ministerio de Igualdad con la legislación de la señora Angelina Pérez la propuesta de ley que sí, que no hubo consenso y trajo muchísima confusión porque que tendía a confundir el trabajo sexual, la prostitución de la trata de personas, que creo que, bueno, que es dentro del bien que Sí, ya viene de la propia. que estamos adelante lo explicaremos cuáles son las diferencias. Entonces, en ese sentido, pues, el trabajo sexual dentro del marco jurídico tiene una alegalidad, y que no es ni ilegal, pero tampoco es legal. Entonces, claro, ahí hay un vacío porque en Ecuador, salvo ciertos tipos, ciertas comunidades autónomas, como el año pasado en Cataluña, y se trató de imponer una ordenanza que hacía, que castigaba a los clientes en la calle, específicamente en el trabajo sexual de las chicas, de las personas en situación de la calle. Porque hay una estructura, pues está el trabajo sexual en redes sociales, a través de plataformas digitales, está el trabajo a través de las páginas, está el trabajo en pisos de trabajo, valga la redundancia, y está el trabajo de la calle, el de Pueblo Viejo. Entonces, claro, en este contexto de los sitios de trabajo, sirve como una estructura. Nosotras estamos aquí específicamente trabajando y ejerciendo la gestión, la labor, el activismo y de la atención a la ley y los trabajadores sexuales en Zaragoza. Zaragoza tiene la peculiaridad que es una zona estratégicamente ubicada geográficamente, donde hay mucha movilidad geográfica de las personas trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque es una zona que es muy equitativa, muy ambiciosa y es una zona que está ubicada en el centro de grandes ciudades, con lo cual pues alberga muchísimas personas que se dedican al trabajo sexual, con lo cual hay muchísimas personas que están en situación de búsqueda de ayuda, de necesidad de recursos que no se atienden en los servicios, bueno, que son especializados o que deben de hacerse cargo de atender a este colectivo. Entonces creo que es una visión un poco oscura, hay muchísima precariedad, hay falta de interés, sobre todo institucional, hay falta de recursos para atender las y los trabajadores sexuales, a la falta de voluntad política para establecer normas que se adecúen a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hay falta de implementos para atender las necesidades sanitarias de las personas trabajadoras sexuales. Y eso que aquí hay un circuito muy grande y muy interesante. Y hay una red muy amplia de atención a las personas que hacen trabajo sexual. Bueno, por ahora creo que aportaré esto. Ahora sí quería hablar con tu héroe. Hola, buenas tardes. Bueno, de primero agradeceros, al igual que Cristian, ¿no? Que me habíais invitado a participar en esta webinar. Y bueno, un poquito más tengo que añadir a lo mejor a lo que está diciendo Leticia, que hizo como un repaso muy general, ¿no? Claro, yo cuando leí esa pregunta pensé un poco más, o sea, cuando le digo la situación pensé quizá un poco más en el tipo de perfil, ¿no? Que nos encontrábamos. Al pensar en el perfil sí que me di cuenta que, bueno, desde nuestra organización, desde Médicos del Mundo, llevamos ya más de 30 años trabajando con personas en situación de prostitución y lo que hemos visto durante todo ese tiempo es un cambio importante en el perfil, ¿no? Pues antiguamente lo que más nos podríamos encontrar eran mujeres españolas con alta prevalencia de diferentes sustancias, policonsumo y así. Y eso ahora quizás es mucho más residual porque lo que nos encontramos a gran escala son mujeres extranjeras. En ese sentido, y por llevarme un poquito a mi terreno, yo sí que quería comentar un estudio que se hizo desde la Universidad de Oviedo. Bueno, yo estoy aquí en Asturias, para quien no lo sepa, y desde la Universidad de Oviedo se hizo hace ya un par de años un estudio con las personas en situación de prostitución con las que trabajábamos.
Y desde ahí un poco lo que recogimos es que el perfil se situaba en aquel momento en personas mayoritariamente entre 36 y 45 años. Evidentemente no es lo único, pero sí fue lo más destacado en ese momento. De donde podíamos obtener que, pues, datos también de identidad de género, que bueno, pues si a alguien le interesa, estaban en el 93 y el 7% de las personas trans procedían en general, y esto me parece muy interesante por una cosa que acaba de decir Leticia, que era Riposco, de América Latina, de la zona del Caribe, en concreto de Colombia, de Brasil y de República Dominicana. Esto es algo que estos últimos 2 años también ha ido cambiando, quizá por la situación geopolítica, vaya a saber. Y muchas de ellas, las personas con las que trabajábamos en ese momento, pero que todavía esto sigue siendo una realidad, estaban en situación irregular, con como cargas familiares y un largo etcétera. Es interesante aquí citar niveles de estudios con el que procedían las personas, o sea, con el que proceden, que traen, digamos, las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque mayoritariamente tienen los estudios medio finalizados e incluso muchas personas han conseguido acabar estudios superiores en tu país de origen, ¿no? Eso sigue siendo handicap también a la hora de, bueno, de todo el proceso migratorio y lo que se encuentran aquí. Llevo que recojo eso que comentaba Leticia, pues, con la sociología, ¿no? Que el territorio al que nos dirijamos funciona de manera muy, muy diferente. Estos son un poco los datos que yo recojo de este estudio que se hizo aquí, pero que seguramente si nos vamos, pues eso, a ciudades más concurridas como Cataluña, antes, con Madrid o cualquier otra, pues puede ser que nos encontramos otro tipo de perfiles o incluso de países de los que procedan y así. No sé si esto recoge un poco la pregunta. Sí, está muy bien. Bueno, antes de dar más la facilidad, ya aclaré más adelante el tema de la diferencia entre trata y prostitución. ¿Podría explicarla para las situaciones que existen aquí? Pues ya, quien quiera. Bueno, yo creo que básicamente trata es cuando alguien es forzado a hacer trabajo sexual en contra de su voluntad y que está pues dependiendo bajo ciertas características, ¿no? De algo impuesto del cual no lo quiere hacer. El trabajo sexual pues es un trabajo es la autonomía que tienen las personas, entre comillas, ¿no? Porque después veremos más adelante que lleva esa autonomía en querer ejercer el trabajo sexual si, de acuerdo a las necesidades que tengan en ese momento. Pues lo ideal, como hablaba yo anteriormente, y perdona que haga un inciso en esta parte, es que las estructuras económicas y sociales y de extranjería, las políticas de extranjería, pues, nos permitieran a las personas que venimos de afuera la regularización un poco más viable para que no exista un mercado laboral sexual tan amplio y que, bueno, que no existan tampoco personas que se dediquen al negocio lucrativo de traer a una persona para ponerla a trabajar bajo sus propios beneficios, con lo cual es un delito. Entonces, básicamente creo que para nosotras, desde ese punto de vista, es la diferenciación entre la autonomía de ejercer un trabajo que tú quieres hacerlo, entre comillas, porque mucha gente está en este contexto, porque es una de las salidas bueno, que más viables que tiene. Sobre todo hablo del contexto entre el colectivo de mujeres trans, migrantes, trabajadoras sexuales. No tienen documentación, han tenido una inserción escolar, una escolarización muy baja, los recursos han sido muy precarios y pues nos venimos obligados a salir de nuestros países bajo un exilio en muchos casos, que es una migración forzada por tu condición, por tu orientación sexual o identidad de género.
Mientras que la trata, pues, es la dependencia obligada a ejercer un trabajo sexual. Bueno, yo por puntualizar quizá un poco todo lo que está comentando ella, entiendo por cierto con esa palabra del sexidio que me ha encantado. Eh, sí que señalaba que nosotras trabajamos mucho también con el término de relación sexual, que esto es algo que digamos que sería un punto, no sé si decir, intermedio, ¿no? Entre la trata y la prostitución, donde lo que se ve precisamente es un abuso del poder, todo donde se implicarán, pues, diferentes esposos de violencia, se ha caminado con las jóvenes que están ejecutando la prostitución. Para nosotras, esto es un poco lo que vemos en el día a día y quizá por eso que el demónica la prostitución, ¿no? Como una acta de violencia de género, para que un poco toda la parte de los esquineos, digamos, a las personas con las que trabajan. Vale. Pues muchas gracias. Ha estado muy bien editando así. Ella quiere con algo guión. Preguntan claro los tiempos. Sí, sí, yo voy. Pues mira, yo me lo dije. Sí, Oye, sí, se te oye, porque oye, sí, sí. sí, vale, yo quería preguntar por el tema de jornalar. ¿Consideráis que ya las organizaciones políticas obligadas a hacer esta clase de trabajos como por HSC o por alguna otra cosa? Y también te preguntar en realidad de HSC, para delicado. Es un tema muy delicado hablar de menores y es porque estamos implícitos en un consumismo y sobre todo a través de las redes sociales, los medios de comunicación, estamos muy sexualizados. Los espacios que antes eran de ocio, ahora estamos muy sexualizados. Y es que el común denominador o lo que más vende es el sexo a través de todas sus formas. Entonces, es incierto o es improbable que esto nos cause un daño social. ¿Qué pasa? Que estamos en una era muy tecnológica, donde un crío de 12, 13 años ya tiene acceso al Internet. Entonces, creo que por ahí va a salir más adelante la regularización de leyes que se encarguen de esto, ¿no? De prever que el acceso a qué edad se puede empezar a tener interacción con las tecnologías y qué consecuencia trae esto. Entonces, creo que sí, creo que los jóvenes e incluso si no han tenido o no tienen una educación sexoafectiva real y adecuada a las nuevas realidades en que vivimos, pues probablemente se va a seguir interpretando anoche, ¿no? De acuerdo a la educación, o coitofontrista entre solamente reproductivo. Y de allí viene el nivel educativo de educación sexual. Lamento mucho mezclarlo todo, pero creo que todo es transversal porque nuestros padres nacieron con guerra de educación sexual fallida. Nosotros, genes crecidos con hoja de educación sexual. Entonces, tenemos que reconstruirnos para entender cómo tenemos que avanzar en función a crear una sociedad más igualitaria, a entender cuál es el proceso que estamos viviendo, también a desarrollar, implementar, identificar las herramientas que nos van a ayudar a quitar un poco estos daños sociales, sobre todo atacándolos desde la educación básica. No me quiere decir que no pongamos una ideología a los menores, ni nada que ver, simplemente informar, porque básicamente, sí, y no lo hacemos desde un punto de vista objetivo y con las herramientas por las cuales nos hemos formado los profesionales que estamos trabajando en relación a todo, a reeducar y a construir la sexualidad a través de estos modelos que dijo antes, pues esto va a ser la internet. Lo va a hacer hacia antes la pornografía, donde se establece la hegemonía del constructo del dominio de hombre sobre la mujer y ya. Y entonces ni entendemos cómo funciona el polígono. Y eso hay que explicar y lo que nosotros mismos podemos atraer o traer traumas del pasado como hemos identificado con el mismo. Entonces creo que aquí que los menores totalmente a través del consumismo que hay y la vida se ha vuelto no digital, la era digital nos está consumiendo y bueno, a veces nosotros nos aprovechar
aprovecharla de manera positiva. Yo creo que desde mi difícil habría que retomar de cuando no teníamos tanta influencia de la era digital y empezar a crear los bosques de ocio, que no se actualice tanto los espacios en los que están y en lo que sometemos a nuestros jóvenes y a las personas menores. A mí sí que me ha marcado un poco esto, porque pues, bueno, es un poco como mi punto saliendo en el trabajo, ¿no? Es un poco a lo que mayoritariamente me dedico, que es precisamente a la prevención de la explotación sexual van con personas menores de edad. Hace años, por el mercado un poco, voy a saltar aquí estos te la digo. Bueno, que cuera, que te mitro, que me silente. Este asunto de Carmen Tagliere en los medios de Wikinger Radio, donde los niños había especialmente asociadas la tema de la precio de Tagliere, que quedara como menores de las actividades para ya les Canarias, a Barcelona, Madrid, una larga etcétera, ¿vale? Tocó de una napla los medios de comunicación y a partir de ahí, digamos que el gobierno no lo hizo, que voy a decir, oiga, ni escolar. Hay una problemática bastante que nos empezará a trabajar sobre ello, ¿no? Y fue un poco les decidió precisamente de empezar a hacer un hincapié en el tema de la prevención, porque hasta ahora digo, no, que es algo muy tabú. Ya viene no nadie quiere hablar de este tema con mínimos, ¿no? Es como, no, hagas trabajo con lo que las trans para nosotros desde el principio fue un reto porque primero voy a ver, pues somos gente de trabajo y demás. Inicialmente pensamos trabajando con el sistema de protección a la infancia, pero ya llevamos tiempo trabajando en general con menores en situaciones de vulnerabilidad, porque lo que trabajamos mucho es en todas aquellas situaciones de violencia previa que de alguna forma se van a transformar en factores de riesgo para que en la edad adulta o incluso antes de la edad adulta los menores empiecen o se inicien en el mundo de la explotación sexual, ¿no? Creo que es importante aquí señalar que el Código Penal establece, o sea, yo tengo que dejar claro, yo no soy jurista, ¿vale? Hay por ahí una ronda de un algo jurídico, yo no soy jurista, ni se preocupo de cada de las formaciones, sobre todo profesionales, me acompaña en mi compañera, la jurídica, y ella sí te explica muy bien la diferencia entre los delitos, digamos, para menores de 16 y los delitos sexuales para menores de 18, ¿vale? Los de 16 serían todos aquellos que suponen cualquier tipo de violencia sexual contra la infancia, y para menores de 18 los que hagan precisamente de pornografía infantil o de prostitución de menores. Esto es importante que lo señalemos porque tenemos que incidir en el hecho de que, por lo tanto, si tenemos un menor de edad intercambiando sexo por dinero u otras cosas, incluso contando con la anuencia del menor, esto es un delito en nuestro país, ¿vale? Y es importante señalarlo. Recojo un poco todo lo que decía Leticia, de todo lo que tiene que ver con cómo nos comunicamos o cómo nos vivimos a través de las redes sociales y cómo esto se ha ido reformando de alguna forma para hacer que los menores lleguen a plataformas o espacios de digitalización donde existe un contexto prostitucional y cómo llegan ahí, por qué llegan ahí, ¿no? Que creo que eso que el PAMS te lo ha explicado ella muy bien. Con un ejemplo claro, yo creo que se podría identificar esto con el hall del shame, ¿vale? O el hall del primor, ¿vale? Quiero decir, cuando típico vídeo de cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Y de repente todo el mundo dice que es porque tiene pues el OnlyFans y no sé qué. Claro, si yo estoy viendo, a la parte veo este vídeo de una tía que tiene 400.000 euros en su cuenta bancaria, veo un haul del Primor con el lápiz de ojos que quiero, pero que cuesta 50 euros y no lo tengo, y lo que me está diciendo la tía del otro vídeo es que si cuelgo una foto en mis pies voy a sacar esos 50 euros, ¿por qué no me voy a hacer un OnlyFans? ¿No? El cómo
la falta, digamos, del desarrollo del pensamiento crítico a ciertas edades, o incluso, como decía Leticia, ¿no? El que yo llegue de una manera muy, muy temprana a ciertas situaciones va a beneficiar, digamos, que yo acceda a este tipo de plataformas de alguna forma, ¿no? Muchas gracias. Y retomando un poco, a ver si me permites, aprovecho y eso, ya que mencionaste OnlyFans, Pues preguntar el ICA, pues también tenía los academia, sí, preguntó él de. pues eso, que ya que lo mencionáis, y yo estoy teniendo pie de que OnlyFans es una forma de empoderamiento, que aquellos usuarios que pues, deciden utilizar esta plataforma. ¿Creéis que reciban un empoderamiento o que en verdad es una forma de nadar única de explotación? Y depende de quién y en qué condiciones es now. Bueno, yo creo que digamos que depende de los ojos con me dice que depende también hay que contextualizar cuál es la procedencia o cómo es, cómo llegas a tener porque si tú lo haces desde tu autonomía, claro, es una manera de monetizar el trabajo sexual, porque también te permite no estar intentando pedir el que esto no vaya y no vas a recibir por lo menos violencia directa, que esa también es una forma bueno, de ubicar agresiones sexuales, agresiones, delitos de odio, etcétera, etcétera. Ese es por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que hay gente que se lucra de las cuentas de OnlyFans, con el sentido de que, bueno, pues sabemos que muchas personas no controlan mucho los sistemas informáticos, las cuentas digitales. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que hay empresas, hay personas que monetizan, que llevan varias cuentas y que lo hacen como un negocio, dándote un porcentaje porque tú le mantengas activa la cuenta, pero el principal operativo se lo lleva a la persona que está bajo la tutela de las cuentas. En este sentido, sí creo que si se explican bien cómo lo es y que ves a la autonomía de tu posición, si lo haces por relación mutua, propia, y que eso no se repercuta a ti mentalmente, más allá de número de riesgo, bueno, de no estar visible o que estar visible, casi más adelante, no creo que nadie tenga tu cara o tu cuerpo expuesto al desnudo, ¿no? Y ya lo es esto, ¿no? En este sentido. Pero sí que creo que considera que es un tema muy complejo, cuidar el trabajo. Hay que puntualizar, contextualizar, porque esto también desde lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, con mi autonomía. Y que si las decisiones que yo hago hoy en día, pues tengo que pensarlas y estas decisiones no me van a traer una consecuencia con el mañana, porque eso se queda en la nube y las montañas son malévolas. Las personas como estamos en México, en una sociedad muy malévola que te busca y que sacan en cara todas las cosas que has hecho. Entonces creo que es muy delicado. Pero creo que es una manera muy fácil de controlar de cuando estás perpetuando la explotación sexual, digamos, como dice la compañera, de la autonomía propia de la persona, ejercer sus derechos, hacer con su fuerza lo que quiera. Y eso hay que decirlo abierto y claro. También hay personas, mira, yo tengo, por ejemplo, personas que vienen a la unidad y la persona quiere ejercer su derecho y su autonomía de decidir por su cuerpo. Si quiere ejercer, ¿cuál es nuestro principal deber como sociedad e incluso como institución y como gobierno? Establecer políticas públicas que te ofrezcan a ti la posibilidad de que tú tengas otras opciones antes de querer realizar un trabajo sexual. Y si tú, después de todas las posibilidades, tú llegaste a la conclusión de que, bueno, que esa es la manera en que tú quieres hacer tu realización de trabajo, bueno, tener la posibilidad de hacer acta, de tener en un seguro o tener en un servicio sanitario o de gran pensión, etcétera, y todo los resguardos que trae la ley
a las personas que están cotizando en una seguridad social, como lo han hecho otros países de la Unión Europea, y funciona. Bueno, para nosotras, yo creo que explicó antes bien Leticia todo lo que tenía que ver con la cosificación y la sexualización de las mujeres, bueno, con el patriarcado, digamos, en todo su esplendor y demás. Para mí, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales similares a OnlyFans, en realidad tendría quizá tendríamos que centrarlo en la capacidad que tienen las personas que están ahí para establecer límites a lo que hacen. Porque el problema de OnlyFans, bueno, en general todo lo que estamos hablando, que yo creo que muchas veces lo centramos o generalmente se centra el discurso en lo que hacen las mujeres y deberíamos de centrarlo en lo que hacen los consumidores de prostitución. En OnlyFans pasa lo mismo. El problema no es que la mujer quiera o no enseñar su cuerpo o hacer ciertas cosas, sino en la escala de peticiones que puede haber a través de OnlyFans y en donde yo pongo el límite y si sé respetar mis propios límites, ¿no? Creo que ahí estaríamos hablando de un trabajo previo pues, de autoestima o similar. ¿Por qué digo esto? Bueno, está saliendo o han salido en los últimos tiempos como muchos casos muy polémicos, ¿no? Estos de se acuesta con 100 hombres en un día, o con 1000 o con su cuántos. Bueno, el problema ahí está en esa señora se despertó esta mañana y dijo, ¿me apetece tener sexo con 100 hombres? Probablemente no. El problema está en que ella cuando entró a colgar o no una foto de sus pies en OnlyFans, fue accediendo a una serie de demandas a cambio de dinero y luego no supo decir que no. Claro, cuanto más bestia, digamos, queda el reto al que yo me someta, más dinero, con más repercusión, más influencia, digamos, voy a generar, ¿no? A través de las redes. Entonces, ¿qué es realmente? Claro, es que aquí entramos en una polémica controvertida, ¿no? ¿Qué es realmente la libre elección? ¿Hasta dónde es capaz esa chica de decidir sobre su propio cuerpo y sobre todo si sabe establecer límites y respetar sus propios límites? Porque yo puedo entrar y si alguien me ofrece lo de los 100 señores, decir, no, no, yo eso no lo hago, a mí me da igual lo que me pagues. Bueno, pues es mi límite y está bien. Eso también atiende la necesidad que se crea de, de la competitividad, ¿no? De bueno, aquella, el eco es voy a tener 100 sexo con 100 personas, entonces yo voy a hacerlo con 120 y no sabemos las consecuencias para nuestro cuerpo exponernos, o muchas veces sí las sabemos, pero no tenemos esta conciencia, ¿no? De autocuidado porque estamos inmersas en el mismo sistema. El sistema nos arroja a ese consumismo y a esa posificación de lo que es o lo debería ser. Y también la parte de en qué vas a caer. Yo me planteo las características de ese contenido. Entiendo por consentimiento cuáles son mis herramientas, cuál es mi conocimiento. A lo mejor yo conozco como las bases de lo que debería ser mi autocuidado, no lo es. Y yo creo que la mayoría de las personas que hacen trabajo sexual no son conscientes de, de cómo afecta esto a la salud mental ni a su propia salud. Entonces, y también a veces muchas veces que lo hacen, bueno, lo planifican por un tiempo determinado y luego el daño social o el mismo daño del trabajo que estás desempeñando hace que estés en un ciclo. No sé si te pasa a ti con las personas que atiendes, pero yo lo veo mucho ahí a diario. De bueno, el cliente me exige que ni me drogue. Pero coño, tú me drogas la compañera sí. Entonces, bueno, claro, no me vaya a mandar y no me va a otra. Entonces, ¿hasta dónde es mi límite? ¿Hasta dónde soy capaz de negociar mis cuidados de salud para poder estar en la competitividad o para comer, para agregar
o para mandarle dinero para mi país, o para pagar la deuda, filtran, porque también, claro, hay otro tipo de trazas que no, que no identificamos, no visibilizamos. Y sobre todo que pasa mucho en el contexto de mujeres trans. Y son temas que son transversal, porque la realidad es esa. Y yo, cosas como un justificante de la obra sexual para que entienda a la gente mejor los trans, que cuando quieren ir a mirar aquí, bueno, te piden una cuota de 5.000 euros y entonces te ponen a trabajar, que retienen el pasaporte. Y esto se sigue haciendo. Entonces, claro, también el mismo daño hace que nosotras perpetuemos esa violencia con nuestras compañeras. Sí, también hay que poner en valor y de construir, ¿no? Toda esa manera tan maligna y malévola de proceder con nuestras iguales y más bien ofrecerles unas posibles herramientas de cambio y, bueno, empoderarlas. Crear energías dinámicas todavía y estructurar, pero desde el amor. Sí, efectivamente. Yo sí estoy de acuerdo con esa experiencia que tienes con las chicas, que les pasa también con el tema de las prácticas sexuales. Cuando tú no haces esto o si no lo haces sin preservativo, no sé qué, pues al final es una forma como de coaccionarlas, ¿no? De amenazarlas. Pues o lo haces por menos dinero o me voy con otra y tú al final pierdes todo el dinero. Claro. Efectivamente eso tiene que ver con lo que tú decías, no solo el impacto sobre la salud física de las mujeres, también el impacto emocional que tiene para ellas, no solo el ejercicio de la prostitución, sino también el estar sometidas a este tipo de situaciones, ¿no? De estrés, donde están coaccionadas y demás. Y luego una cuestión importante también que mencionaste, todo el tema de la salud social, ¿no? El hecho de que estén en muchas ocasiones aisladas o sometidas a la alta movilidad geográfica, que es un hándicap enorme para generar redes de apoyo, por ejemplo, o para arraigarte a un territorio, eso, bueno, al final les afecta con creces. Muchas gracias a las dos. Ahora, Alex, supongo que te me puedo hablar. Sí, gracias. Bueno, primero recordar y he repasado el formulario de asistencia, entonces os pediría que lo rellenaré para que os podréis no lo que le gusta lo mitad y luego también un brazo de sensibilización para esa que fuera de propuestas jornadas estamos enfrente. Bueno, gracias a las dos horas de emisión, dirección, habéis sido rocando el tema que temas pues el autover, si hay respeto, a lo marcario y demás, y demás, bueno, a mí hay algo que interesa al en el lío amigo, por lo que tengo entendido, muy fan, y tal, esto es el tema del como de guardéis bien, los guardéis, entonces tema. ¿Qué opináis del buen tema? Lo considero forma de ir a trabajar como varal, tal, que límites hay situaciones hay, que no hay. A mí aquí, si tenemos 2 minutos, me gustaría hacer un ejercicio. Es que luego, como en las clases Estoy poniendo cara de me está yendo sin machos, sacamos en batería de iPad. Vale. Bueno, si no lo cuento, no pasa nada. Es que yo cuando trabajo eso en las formaciones me encanta poner, bueno, la página, digamos, por excelencia de Sugar Dating en España. ¿La puedo compartir? Sí, de la pasar sobre el grupo. Vale, bueno, vale, iba como a enseñaros. Pero ¿quieres compartir pantalla? Sí, quiero Compartir con pantalla. tus cosas para reflexionar. Comparte pantalla. Sí, bueno, mira. Mira, bueno, esta es una de las páginas. Bueno, supongo que todo el mundo aquí tiene un poco clara la idea del sugar dating. Esto tiene que ver con, o se vende con esta idea de un intercambio de beneficio mutuo, ¿no? En el que generalmente un señor adulto y con poder económico, o sea, poder adquisitivo, mantiene de alguna forma a una chica joven. Aquí es importante señalar que no hay datos que demuestren si hay o no menores en este tipo de redes, ¿vale? Lo que nos encontramos generalmente son chicas en edad universitaria.
Y vamos a hacer este pequeño ejercicio que me encanta porque, como veis, no hemos accedido a la plataforma y ya nos dice un montón de cosas sobre las que cada uno puede reflexionar luego desde su propia perspectiva, ¿vale? Bueno, todas las páginas de Sugar Dating tienen un poco esa estructura. Hay una que es la que primero empezó, que se llama My Sugar Daddy, que me hace mucha gracia porque al inicio de la página pone que es la número 1 en el mundo y en Brasil, que no sé si es que no consideran Brasil el mundo o algo así, es como Plutón que entra y sale de los planetas, no sabe muy bien por qué. Bueno, como veis, todas las páginas tienen un poco esta estructura. Estoy hablando de webs, pero tenemos un montón de aplicaciones de Sugar Dating como Glambo y demás, ¿vale? Aquí vemos un señor, como os decía, que está mayorete, pero de buen ver, no es nadie tipo costorriente o algo así. Y luego pues una chica joven, ¿vale? Siguen todos un poco lo mismo. A ver si me deja. Voy a ponerlos aquí. Dice que es un sugar baby, un sugar daddy, es el hombre con alto poder adquisitivo que establece relaciones afectivas con mujeres a las que ofrece estatus social, apoyo económico y mentoría, ¿vale? Esto es importante porque a veces no se intercambia solo el dinero per se, sino todo lo que tiene que ver con ese cambio de estatus social, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los bufetes jurídicos en Estados Unidos, ¿no? Es como que yo quiero formar parte de un macro bufete y ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues digamos que manteniendo relaciones con uno de los socios mayoritarios para que me meta en socio junior. Vendría a ser algo así esto de las mentorías y los estatus y así, ¿vale? Que es en mi Cachaguaray, bueno, nada, eso no, esto, que es una Sugar Baby. Dice, es una joven, por lo general universitaria y emprendedora que busca seguridad económica, mentoría profesional y apoyo vital de un hombre maduro de clase alta. No sé si hemos visto la serie de adolescencia, pero esto tiene mucho que ver con esto de la hipergamia que establecían en la serie. Es esto de que el 20% de las, o sea, el 80% de las mujeres buscamos al 20% de los hombres, que son los que tienen la pasta, para que nos mantengan, ¿vale? Si era un poco esta estrategia, digamos. Bueno, esto me lo salto. Fijaros, tipos de relaciones. Esto es importante porque dice amistosa, informal, abierta, seria, exclusiva, sin compromiso. Esto tiene que ver con que depende del perfil al que accedamos, la relación va a ser una u otra. Es decir, que puedo tener uno o más de un sugar daddy, ¿vale? Igual que ellos podrían tener más de una sugar baby. Depende un poco de la relación, pues como en nuestra vida diaria, si somos monógamos o polígamos o pues cada uno lo que sea, ¿eh? Los tipos de sugar daddy, el directivo comprometido, el emocional, el aventurero, y los tipos de sugar baby, ¿vale? Hay una parte aquí muy importante, fijaros, la scammer. Cuidado, finge interés por obtener dinero sin quedar nunca. Señales, fotos perfectas, rechaza videollamadas, inventa emergencias económicas. Es decir, que de alguna forma ya te están dando pautas de cómo tienes que actuar delante de las señoras, ¿no? Hay una parte aquí muy interesante que es el glosario de términos. Fijaros aquí, dice, ellos ¿qué buscan? Discreción. Ojo con esto, porque algunos es que están casados, entonces la discreción ya es lo que les interesa, ¿vale? La seguridad y el valor. Conversaciones interesantes, simpatía y saber estar. Ellos buscan chicas que aporten un valor añadido más que una cara guapa. A que os hagáis una idea, que no todas valimos para sugar babies, ¿vale? La cosa es que aquí abajo hay un glosario de términos que es lo que tenemos como que conocer para empezar a chatear dentro de estas páginas web. A ver si me lo han quitado ahora. No, aquí está. Esto es muy interesante porque en realidad lo que avara un poco es precisamente de lo que hablábamos antes, de que aunque vivamos o creamos vivir en la era de la posmodernidad, esto no ha hecho más que ponerle una terminología nueva a cosas que ya conocíamos, ¿no? Por ejemplo, fijaros, bueno, luego esto cada uno se lo lee en su casa, ¿vale? Pero como a modo de deberes, pero bueno, os doy como Sí, deberes. eso puede, lo me puedes por el así y lo hago agregar correo. Sí, se lo mando ahora. Mirar, dice, asignación, cantidad de dinero que se le da a una sugar baby en un horario regular.
para que lo entendáis. Esto es, de alguna forma, la paga que te da tu madre si vas a misa los domingos, ¿vale? Y hay por aquí uno que dice, el pequeño vestido negro es el comportamiento de una sugar baby cuando está con un sugar daddy, educada y complaciente. Es decir, esto de lo que nos habla en realidad, aunque, pues eso, aunque creamos que somos súper modernos dentro de estas páginas y demás, lo que se pone en valor es una cosa que tiene que ver con la feminidad complaciente, que es una historia que nos han vendido durante los últimos 2000 años y aquí le han cambiado el nombre y parece que es algo nuevo, pero no. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta como visitar esta página, os dejo ya de dar la chapa, ¿vale? Le fue compartir. Y os la mando online para el que quiera revisarla y entrar a valorar más cosas. Hay infinidad de páginas web de sugar dating, pero bueno, al final no dejan, y ojo con esto, porque antes que hablabais del empoderamiento también, dentro de sugar dating hay una cosa con el tema del marketing que es importantísima, porque generalmente lo que hacen es situar precisamente en el empoderamiento femenino todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, o sea, los slogans suelen ser así como ellos aplican, pero tú decides, ¿no? Entonces, bueno, aquí volvemos un poco a lo mismo que antes con OnlyFans. Si tú vas que aplicas, pero yo al final soy la que tengo que saber establecer los límites y demás. Y ya me callo, lo juro. Es que esa portada luego Leti. Sí, yo quería decir, bueno, creo que fue nessa Laura Sí, sí. que vivía Todo el mundo. pesado de todo, la hora y de la prensa es muy interesante. Establecer y poner en el de lo que abajo en redes que es más antiguas y a nivel transversal internacional. ¿Por qué? Porque en este sentido, y este que atraviesa mi y el nivel, el mujeres trans, mujeres fi, mujeres les, hombres trans, hombres gay, hombres bisexuales. Entonces, en ese sentido, y lo digo con la relación de mi trabajo en Wikidata, es que son personas que están buscando principalmente que los entiendan, que los atiendas y los entiendas, que no nos criminalicen, que no hagan cursos de valor, que contextualicemos en que cada caso es único. Ya ves, pues, la atenuación va a depender de nuestra reencarnación. De alguien que se le pone una vela reactiva, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, de ese lenguaje que te ayuda a sentirte cómoda acá no ves con la persona de que está atendiendo. Y que, bueno, pues, que tenemos una gran logro aquí que había que con entidades con las cuales desarrollamos afinidades muchísimo que vienen usuarios derivados de otras entidades y bueno, que llegan en esta porque aquí sienten que es donde se le comen cuenta, se le captan sus derechos. Pero escaparía por recalcar que debemos de estar siempre respeto, ofrecer toda la información que la gente, sí, recordar a la gente que la mejor manera de ayudar a una persona es no ayudarlo. Y después de todo, pues, contar todas las herramientas que conocen, pero siempre desde el respeto, ya sea el respeto y la aliento, porque creo que eso va a significar una atracción positiva. Y bueno, siempre reivindicar la actividad de cuerpo, la diversidad sexual, la educación, contextualizar las distintas realidades, y nada, establecer que breve de apoyo de todas las actividades. Porque ojos solas no podemos, no podemos solas. Yo creo que nosotras ubicadas, donde estamos ubicadas, tenemos a Puebla que está como a 5 calles. Tenemos el centro de Total Bruja. Tenemos Editos del Mundo que están en otra calle. Estamos cerca del servicios sociales del centro de Corazón para que haga una idea de todos los recursos que existen. Y es una donde hay una íntima prevalencia alta de trabajadores sexuales, mujeres y mujeres trans, migrantes
de hombres que hacen trabajo sexual, hombres cis gay. Entonces, claro, hay que entender y contextualizar también en nuestro prevalenciato de mujeres que trabajan, de mujeres trabajadoras faciales que trabajan en espacio, con lo que habíamos dicho antes de la nebulización de Europa. Entonces, entender y hablar un poquito de con respeto cuando no como tener la tener nos ayuda a, a, a empatizar con un colectivo que merece ser respetado como en Cataluña. Bien. Muchas gracias. Bueno, como nos estamos entrando a la hora, y bueno, no todavía había los palos teníamos. Antes de dar y turno para que Rey hiciera algo. A mí es que hemos tocado mucho manera de las necesidades de la suave, no sé qué demás. Que me gustaría ver vuestra opinión, cómo lo veis, porque por ejemplo, ciertas áreas y cargas como con el por ejemplo, con el pollo que es ahora que da de aplicaciones de eso con nombre que es de Instagram y pues me genera producto y luego de también si daría tiempo como de consumición ¿cómo creéis que podríamos proteger a cualquier persona que se dedica al trabajo sexual? Va a se queda con todo ya y demás pero bueno con ya como ya dejó de Si quieres te empiezo contestando. Yo le decía, si enmarca chulo también lo de las personas trans. Eh, Nada, para nosotras, bueno, desde Médicos del Mundo sí que llevamos, como decía antes, mucho tiempo trabajando en entornos donde se ejerce la prostitución y para nosotras o sea, es importantísimo todo lo que tiene que ver, no solo como organizaciones sanitarias, sino como personas ciudadanas latinas con el acceso a la salud, con la universalización de la salud para todas las personas que llegan precisamente para abordar todo lo que decíamos antes de la salud mental, de la salud física, de la salud psicológica y hablamos de universalización porque luego todo eso tiene como muchos recovecos, ¿no? Cuando hablamos de personas en una situación de precariedad, de vulnerabilidad económica además, no es solo que puedan acceder o no al centro médico, sino que puedan acceder a la medicación que necesitan o a los recursos especializados, que no se les cierran las puertas. Entonces, desde nuestro caso, efectivamente, en las unidades móviles, ¿no? En las salidas a patios de persecución, intentamos de alguna forma acercar toda esa parte más sanitaria a este tipo de contextos, especialmente a aquellas mujeres que quizá de otra manera no podrían conocerlos, ¿no? Bien porque viven en aislamiento por la alta movilidad geográfica que decíamos antes y también desde ahí, desde ese trabajo de acercamiento y demás, es desde donde podemos empezar a detectar indicios de trata, que era uno de los temas que comentábamos anteriormente. Muy bien, me gustaría añadir un poquito más, bueno, seré muy breve. Las plataformas, las aplicaciones de encuentro sexual son muy atractivas. Se busca la hegemonía de tu normativo, se trata de, en muchos casos, se visibiliza más la violencia, el rechazo y la cosificación de los cuerpos, de estos cuerpos normativos que dice la sociedad en referencia, pero se perpetúa, incluso en aquellos espacios que se presupone que son LGTB. Entonces, allí, desde ese punto de vista, creo que los administradores tampoco se puede hablar de trabajo sexual porque oprimen las personas que bloquean mi perfil. Entonces, hay que no una manera de hacer mediante el tipo no es de otro tipo de lenguaje que si allá mismo se usa para no decirlo abiertamente, ¿no? Pero en otros contextos sí que estas aplicaciones de contactos después se sigue perpetuando agresión hacia, sobre todo, también hay mucho en nuestra mención, mucho cine y sobre todo hacia las personas trans, de las mujeres.
Entonces, claro, en tener el contexto, a mí me se buscan para, sí, el diamante es conocido como para saber identificarse a esas hojas azul. Entonces, claro, también los usuarios y las usuarias color room. Si sabes aprender de que no preguntes directamente. Entonces, bueno, es una manera de seguir perpetuando un poco la explotación sexual tomología. Pero es una manera de decir abajo, de creo que que deberíamos de tener todos es hacer llegar la información adecuada y real a las personas que llegan en nuestras entidades. Y también nosotras mismas, desde nuestra agilidad, promover, fomentar, incentivar campañas que hablen de estos temas y que las usuarias no solamente conozcan la realidad ya cuando buscan una situación de riesgo, de violencia o cuando acuden a nosotros por un material de prevención, sino que estés informada acerca de cuáles son tus riesgos, cuáles son tus derechos, en qué te pueden mejorar, cuáles son los recursos o si vas a viajar a Cujón, te pueden atender, si vas a Madrid y si tienes una situación, ¿cómo puedes resolver? O sea, establecer redes y poner el valor de la información que le estamos dando a nuestras usuarios, a nuestros usuarios, y que hacer también por listo. Porque yo creo que mucha gente, sobre todo cuando viene de Latinoamérica, está muy perdida. Están tan enfocados en querer venir que necesitan para subsistir o para pagar la deuda, se olvidan de la salud ni de los autocuidados que deberían tener. Y muchas veces las mujeres trans trabajadoras sexuales están haciendo prácticas de TENSES, que tampoco se ha hablado aquí. Muchas veces las mujeres trans trabajadoras sexuales vienen con un estatus ferológico posesivo y no saben ni siquiera cómo dirigirse a efectivos a recibir el tratamiento retrodural. Muchas veces no saben cómo acceder a la PrEP. Muchas veces no saben cómo canalizar todas estas ayudas si tienen una ITS o si han estado expuestas a una relación sexual de riesgo. Entonces, no saben ni siquiera tampoco qué es la PrEP. Entonces, creo que nos hace falta muchísima capacidad de información y de incentivar y de fomentar, de incidir de llevar la información de que las personas sepan que existen estos recursos, usar la era tecnológica y digital a manos agua. Pues bueno, ahora tomo yo un poco la palabra y rescato un poco este verso pilar que comentabas sobre Pico, de la importancia de la información y siguiendo con esa línea, os doy a las dos las gracias porque es al final a través de iniciativas desde Pico y de personas que personalmente para mí sois personas súper inspiradoras y es a través de esta clase de iniciativas y a través de esta clase de pues charlas, aproximaciones que se acaba con todos esos problemas que a veces da miedo hablarlos, pero es muy importante. Y al final, los temas que hemos tratado hoy son temas muy de actualidad y que muchas veces se comentan, pero siempre o casi siempre, no voy a tener de echar, desde la desinformación. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a pues, intentar crecer la información y de verdad que ha de conocer ser. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Muchísimas gracias, de siempre que me llamen ya y puedo dejar de colaborar. Gracias. Es muy bueno. Ya que como vamos a hablar aquí de lo más nada, o clauso que habla. Si alguien tiene alguna duda, puede, pues eso, plantearlo, escribirlo por el chat, como esté más cómodo como que. Y ya habíamos, monetamos un sábado de día. Era lo que no era, Podemos hacer una foto de los asistentes de la charla para recordarlos si queréis. Vale, bueno, se está grabando.